Nació en Vilalba, en Lugo, hace 62 años, está casado, tiene 3 hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago. Político del Partido Popular, en 1987 fue nombrado primer teniente de alcalde de su localidad natal y entre los años 90 y 2005 fue alcalde de Vilalba. Entre el 91 y también ese 2005 fue diputado provincial en Lugo y en la actualidad es diputado en el Parlamento de Galicia. Don Agustín Bahamonde, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Es un placer. La semana pasada dimitió, como todo el mundo sabe, el valedor do Pobo, Benigno López, por aquella polémica que surgió tras sus declaraciones defendiendo los recortes del gobierno de Rajoy y defendiendo que había que suspender la ley de dependencia hasta que no tuviera la dotación económica conveniente. ¿Esperaban ustedes esa dimisión? A ver, yo particularmente no. En el Grupo Popular la sensación que tengo también es de que no. Es decir, es una muestra de la independencia y de la capacidad de decisión autónoma que tiene el valedor do Pobo frente a algunas elucubraciones e historias de alguien que parecía imputarle una cierta relación con el Partido Popular. El valedor do Pobo fue siempre independiente y en el momento de la decisión final entiendo que también. ¿Pero sabían en el partido que tenía la intención de marcharse después de que eso ocurriera o le cogió por sorpresa, como nos ha cogido, la verdad, a la mayor parte de periodistas? Yo la sensación que tengo es que también fue una sorpresa. No hay nada más que ver las declaraciones, a las que hice yo mismo, las que hizo Pedro Puy como portavoz del Partido Popular, que enjuiciaba la postura del valedor sin plantearse en ningún momento esa cuestión de la dimisión. Es más, nuestro portavoz, Pedro Puy, se oponía claramente a las pretensiones del Partido Socialista de dimisión del valedor de Pobo, alegando que el valedor de Pobo no había incumplido las funciones propias de su cargo, que sería la razón que podría provocar su dimisión. Por eso yo entiendo que la decisión que fue sorpresiva. Vayamos precisamente al fondo de la cuestión. ¿Hay que dimitir por algo así? Porque yo, ya se lo he dicho antes de la entrevista, soy de los que opinan que siempre que uno haga unas declaraciones que no sean insultantes o que no sean una auténtica barbaridad, no debe abandonar un cargo, sino además la mayor parte de los cargos políticos de este país, entre ellos muchos del Partido Socialista, por ejemplo, tendrían que estar fuera de ellos. A ver, si aplicamos a uno mismo lo que muchas veces pedimos para los demás, lógicamente que esa situación de contradicción existe en la política española de manera constante. En el Partido Socialista, ese ejemplo de petición de dimisión ajena que no va acompañado de la dimisión propia, lo estamos viendo todos los días. No hay nada más que recordar, por poner un ejemplo colateral. Lo que pasa con las personas imputadas, cuando son del Partido Popular, se pide inmediatamente la dimisión. Hay cargos socialistas aquí en Galicia, alcaldes y cargos de otro nivel, imputados por la justicia, en el que ni siquiera se plantean la dimisión. Pero sin entrar en esa cuestión y respetando la decisión del valedor do Pobo, que es una decisión personal y en eso no podemos entrar, yo creo que aquí se ha producido también una de esas situaciones a las que nos tiene bastante acostumbrado, por cierto, el líder del Partido Socialista, el señor Vázquez, que actuó con un criterio, como es normal en él, bastante cambiante. En cuanto se produjo la dimisión de la vicevaledora socialista, el señor Vázquez automáticamente lo que pidió fue directamente la dimisión del valedor do Pobo. Incluso dijo aquello de que puestos a recortar, antes que recortar en sanidad y en otras cosas, que él recortaba el valedor do Pobo y si había que llegar a las últimas consecuencias, que se llegaría. Después se dio cuenta de que lo que estaba diciendo había que medir esas palabras, incluso entraba en contradicción con lo que había mantenido el portavoz socialista en la propia comisión de peticiones y moduló y moderó su postura. Pero en realidad sigue incurriendo en una flagrante contradicción. Yo me hago solamente una pregunta para ilustrarnos. El Partido Socialista dice que pide la dimisión porque el valedor do Pobo no puede convertirse en defensor del gobierno. Yo pregunto, ¿y si el valedor do Pobo en ese juicio que hizo
hubiese dicho exactamente lo contrario, es decir, hubiese censurado la acción de gobierno, hubiese sido crítico con alguna actuación del partido que sustenta al gobierno, ¿estaría el Partido Socialista pidiendo su dimisión? Evidentemente que no. Y entonces lo que no se puede hacer es poner en peligro la institución del Valedor do Pobo, que es una cosa, por la oportunidad política que puede uno pensar en relación con unas declaraciones determinadas de la persona que encarna ese puesto. Yo creo que el Partido Socialista efectivamente ha puesto en peligro la institución del Valedor do Pobo y le ha hecho un flaco favor a esa institución. Además, don Agustín, cuando los populares le recordaron al PSDG que fueron ellos los que habían propuesto a Benigno López para ocupar ese cargo de valedor, los socialistas intentaron vincularlo con Alberto Núñez Feijóo por una oposición de hacía más de 20 años. ¿Le suena a usted eso a pataleta? A ver, no es que suene, es que realmente parece que efectivamente lo es. Incluso hay algo más curioso. A ver, quien eligió al Valedor do Pobo es obvio, es objetivo y es conocido. Quien hace la propuesta es lógicamente quien está gobernando. Quien estaba gobernando en el momento de nombramiento del Valedor do Pobo era el gobierno bipartito del señor Touriño y el Bloque Nacionalista Galego, que obviamente Alberto Núñez Feijóo es necesario su apoyo para contar con la mayoría cualificada que se requiere, también es obvio, pero quien hizo la propuesta fue el partido gobernante. Y a mí no deja de sorprenderme que días después el portavoz socialista en el Parlamento, el señor Abel Losada, en unas declaraciones a una televisión se descuelga diciendo que había sido Alberto Núñez Feijóo el que había propuesto al Valedor do Pobo. No sé si es contrasentido, si es desconocimiento total o absoluto, pero lo que sí demuestra es que el Partido Socialista lo que está haciendo es una jugada absurda con lo del Valedor do Pobo. ¿Y habrá deterioro de la institución del valedor? Porque el otro día escuchábamos declaraciones, por ejemplo, en ese sentido, de Manuel Baltar, desde Ourense, diciendo que sí, que habrá un desgaste por causa de lo ocurrido. A ver, yo quisiera pensar que no, y precisamente la idea que yo tengo, y creo que en eso la tenemos también en el Partido Popular, es que la institución del Valedor do Pobo es una institución respetable, es una institución importante y esencial en la democracia, porque aunque es verdad que no tiene fuerza ejecutiva, que como dice el paisano normal y corriente, no manda nada, sí que tiene un valor, digamos, de responsabilidad ética importante. El Valedor do Pobo es de esas instituciones que controlan precisamente lo más delicado de la democracia, que es la acción de gobierno. ¿Pero se le hace caso, don Agustín, al Valedor do Pobo habitualmente? ¿O se le escucha como alguien que está ahí como Pepito Grillo percutiendo en las conciencias de los diputados? Ese es uno de los problemas que tiene el informe del Valedor, que al no ser un informe de carácter vinculante, al no ser un informe con fuerza coercitiva, efectivamente, con valor coercitivo, pues entonces su valor queda difuminado y depende mucho de la aceptación social que tenga. Por eso la potenciación de la figura es fundamental. No tener dudas ni fisuras en relación con la validez de la figura, yo creo que es absolutamente fundamental. Y sí, precisamente uno de los puntos que habría que ver y estudiar permanentemente en la figura del Valedor do Pobo es hacer que esos informes que eleva al Parlamento no se queden en letra muerta y que sirvan de aldabonazo y que sirvan pues para algo. De todos modos, hay que reconocer una cosa. Es cierto que no tiene fuerza coercitiva, pero a mí sí me da la impresión de que con el paso del tiempo es una institución que va calando en la gente. Y de hecho, mucha gente que no tiene a dónde acudir en la vía normal, muy especialmente en aquellos casos en los que no hay un procedimiento rápido y accesible, bien, en el caso de la jurisdicción civil, de la jurisdicción penal, de la jurisdicción contenciosa que tienen tribunales para determinar las responsabilidades, se acude a esa vía. Pero cuando quedan en esos casos de responsabilidad difuminada, la gente sí acude al valedor y de hecho hay un caso sintomático que es el incremento del número de quejas y de referencias que cada vez se hacen al valedor y yo creo que de algún modo eso demuestra una cierta confianza social en la figura. Por cierto que en una carta abierta a los medios, Benigno López, cuando ya había dejado el cargo hace días, destacaba, entre otras cosas, que él había conseguido que muchas personas a las que le habían asignado ayudas de la dependencia, de la ley de dependencia, pero no las cobraban, las cobrasen precisamente. Sí.
También, y en eso tengo que decir que otra de las cuestiones que ayuda a sentar la figura del valedor y en la que por lo menos el gobierno del Partido Popular está demostrando una gran sensibilidad es precisamente en el hecho de aceptar, hacer caso y dar efectividad a esas recomendaciones, a esos consejos, a esas cosas que hace el valedor y transformarlas efectivamente en actuaciones de política concreta. Usted en todo caso pone la mano en el fuego por la independencia de la figura del valedor como tal, ¿no? Total y absoluta. El valedor tiene que ser independiente y yo creo que los 3 valedores que hemos tenido en Galicia han actuado con total y absoluta independencia siempre. ¿En qué perfil se piensa ahora para ocupar ese puesto? A ver, hasta ahora la verdad es que el perfil del valedor en Galicia ha respondido a un criterio prácticamente uniforme. Siempre se ha escogido un juez del Tribunal Superior de Justicia, que en principio pues efectivamente ofrece un perfil ajustado y adecuado, pero no hay nada en la ley que diga que el valedor do pobo tiene que responder a un perfil determinado. Lo que ocurre es que en una institución que tiene un alto índice de responsabilidad moral, que tiene poca fuerza coercitiva, como decíamos anteriormente, y que ahora se ve envuelta en esta polémica, a mí se me antoja que conseguir un acuerdo de los grupos parlamentarios para renovar la figura del valedor do pobo posiblemente no sea un acuerdo fácil. Por cierto que el PP podría designar al nuevo valedor simplemente con su mayoría absoluta, pero creo que no lo va a hacer, ¿no? Va a buscar un consenso entre todos los partidos, una vez más. A ver, el Partido Popular lo que sí puede hacer ahora con su mayoría absoluta es que el sustituto de Benigno López sea el vicevaledor primero, que es el que está ocupando actualmente el cargo. Para que se produzca esa sustitución sí que es suficiente la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular. En cambio, para la renovación de la figura, una vez agotado el mandato, sí que hace falta una mayoría cualificada y en ese caso es necesario el acuerdo parlamentario. Yo de todos modos tengo la sensación de que el presidente lo que busca es precisamente un acuerdo de consenso, buscar una persona que entre todos pueda ocupar con dignidad esa figura. Y desde luego nosotros necesitamos el apoyo de los partidos de la oposición. Lo que no iremos diciendo por ahí es después echarle la culpa de si sale como nos parece o no sale como nos parece a quien lo ha nombrado o a quien lo ha dejado de nombrar. Cada palo que aguante su vela. Hablemos ahora, si le parece, don Agustín, de la actividad parlamentaria, de la actividad del Parlamento Autonómico pura y dura. Les quedan por aprobar varias leyes importantes en esta legislatura. Sí. ¿Les dará tiempo? ¿Usted cree que les dará tiempo? Hombre, a ver, hay un acontecimiento que está ahí en el horizonte que es imprevisible, si se adelanta o no se adelanta la fecha electoral. Un adelanto técnico, en cualquier caso. Sí, sería exactamente. Ya. En el caso de que se produjese ese adelanto técnico, pues es obvio que a partir del mes de junio, que se paraliza la actuación ordinaria del Parlamento, los proyectos de ley pendientes quedarían paralizados. Si no, yo estoy firmemente seguro de que si la fecha de las elecciones es la que corresponde con arreglo al calendario ordinario, que sí, que ese calendario legislativo se va a agotar en su totalidad porque se está cumpliendo ahora mismo al pie de la letra y en este tiempo que falta de aquí a finales de junio, que rematará este periodo ordinario de sesiones, los 4 proyectos de ley que están pendientes van a ser sin duda alguna tratados en el Parlamento. ¿Pero cuándo cree usted, personalmente usted, que tendrán lugar esos comicios autonómicos? No me diga que solo lo sabe el presidente, porque bueno, eso ya lo sabemos, sí. Pero usted tendrá alguna intuición. Yo lo que no sé si lo sabe y si quiera el presidente, porque lógicamente es una decisión que tiene que ser una decisión más reflexiva, serena, pensando muchas cosas, pensando por supuesto en los intereses de Galicia. Ahora bien, también es cierto aquello que decía Beltrán de Guesclin, yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Adelantos técnicos de elecciones, los últimos presidentes, el presidente Fraga, el presidente Touriño, lo han hecho sin problema de ningún tipo. Hombre, a mí me parecería aquello que se barajaba al principio de adelantar un año los comicios y que seguramente resultaba excesivo y fuera de lugar. Hoy un adelanto técnico no me parece absolutamente nada desvariado. Es más, yo particularmente siempre sostuve que la fecha idónea para realizar las elecciones en Galicia era la que utilizaba el presidente Fraga, aproximadamente el mes de octubre, noviembre. Es un momento perfecto, ya están ejecutados la mayor parte de los presupuestos, incluso en el cambio de poder, porque se puede producir efectivamente una alternancia
Galicia en el poder, la elaboración de los presupuestos se resiente muy poco, unas elecciones en marzo o incluso en abril, que podría llegarse a esa situación, nos pondrían en una tesitura de que a lo mejor no había presupuestos pues prácticamente hasta después del verano. Yo por eso creo que en este momento, si las elecciones se realizan en otoño, hablamos de un adelanto técnico que no tiene efectivamente ninguna trascendencia en relación con lo que es el periodo legislativo, que se puede agotar perfectamente. En cualquier caso, don Agustín, con tantos recortes, medidas naturalmente muy impopulares las que están teniendo que adoptar ahora tanto el gobierno de Rajoy como los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿usted cree que será capaz el Partido Popular de mantener su mayoría absoluta en Galicia? Sí, yo estoy firmemente convencido de que el Partido Popular va a mantener esa mayoría absoluta. Incluso siendo muy optimista, hasta pienso que podría ampliarla. No voy a negar que efectivamente esta circunstancia de los recortes, la dureza de la crisis que estamos viviendo, pues como es lógico, tiene también un coste electoral. Pero yo creo que la gente capta algunas cosas. En primer lugar, el Partido Popular ganó las elecciones, Alberto Núñez Feijóo accedió a la Xunta de Galicia, con independencia de la valoración que cada uno pueda hacer efectivamente de su gestión como presidente, creo que sí que todo el mundo le reconoce que ha introducido un modo diferente de gobernar con seriedad, de gobernar con responsabilidad, de gobernar muy conectado a la generación a la que pertenece y a la sociedad de Galicia. Sus medidas después, que ahora por cierto están siendo copiadas en todo el Estado español, por todas las comunidades autónomas, de austeridad, de control del gasto, de reducción del aparato administrativo, demuestran que estamos ante un estadista que, ya digo, su gestión puede ser alabada, puede ser censurada, como es normal, pero que todo el mundo le reconoce una talla de estadista muy superior, por cierto, al nivel de los oponentes que ahora mismo se perfilan como contrincantes en las elecciones. De eso quería hablar, de la oposición, pero de vuelta al Parlamento de Galicia, ¿no cree usted que está alentando tanto el Partido Socialista como el BNG la protesta sistemática en las sesiones plenarias, la protesta desde la tribuna del público, aprovechando también determinados colectivos de afectados que hay en este momento en nuestra comunidad? Bien, pero lo que ocurre es que cuando la oposición no es capaz de articular un discurso alternativo, capaz de convertirse en opción de gobierno en unas elecciones, pues lógicamente se engancha a la bandera del alboroto, fundamentalmente para tratar de desgastar al enemigo. Es decir, no ganar por lo que valemos nosotros, sino tratar de ganar por lo que no valga el contrario. Lo que pasa es que en este caso me parece que tropiezan en rocadura, porque el Partido Popular ese desgaste no lo va a acusar, y en cualquier caso esas algaradas que se han visto en la tribuna del Parlamento en algunos casos concretos, la dureza de la oposición, especialmente en el tono y en la forma, pues evidentemente al Partido Popular lo único que hacen es estimularle en el trabajo para conseguir lo que buscamos, que es la revalidación de la mayoría absoluta. Y ahora que habla usted de dureza en el tono, ¿qué le parece lamentable desde mi punto de vista espectáculo que dan algunas de sus señorías, como el señor Vito Lobeira del BNG, cuando se refiere, por ejemplo, al idioma, siempre en el límite de lo legalmente permitido? Bueno, permítanme que yo no quiera emitir juicios de valor sobre bueno, pero la semana pasada tuvieron ustedes una muestra, ¿no? Que están en el Parlamento y que por lo tanto son compañeros míos. Vito Lobeiro es una persona de temperamento encendido, de las personas que actúan a impulsos fuertes de corazón, es muy vehemente en determinados momentos, tiene protagonizado grescas importantes en el Parlamento. En cambio, en el discurso lingüístico, yo creo que por cuestión de estrategia observo en los últimos tiempos que ha moderado el tono. Creo que se ha dado cuenta o le han advertido de que el tono durísimo, el tono de confrontación, el tono prácticamente de guerra dialéctica que utilizaba no le hacía absolutamente nada bien al gallego, ni le hacía nada bien tampoco a la postura del BNG. Recuerdo una vez un periodista amigo mío me decía, bueno, cada vez que habla Lobeira el bloque pierde 50 votos. Pues debe haber perdido, o debe haber habido muchas sesiones de ese tipo, porque la última encuesta del CIS no le daba precisamente un buen resultado al BNG, al menos a nivel nacional, para el Congreso de los Diputados. Bueno, a ver, a las enquisas siempre decimos lo mismo, hay que darles el valor que corresponde, fundamentalmente porque marcan tendencia, pero yo creo que en este caso la encuesta del CIS un poco recoge los que
se manejan en el mundo de la política. Los que están a pie de calle son capaces de captar por su propio conocimiento. Es decir, el bloque está en una situación complicada, en una situación muy difícil, enrocado alrededor de un grupo determinado que es la UPG. La gente que quiere abrir un poco, el problema que mucha gente le imputa al bloque ahora mismo, lo de estar demasiado cerrado y no ser capaz de conectarse con la realidad social de Galicia, pues claro, los que intentan conectar con esa realidad social los echan o se van, lo que sea, pero la realidad es que aparece como una fuerza política dividida que va a tener que realizar un trabajo importante si quiere retener ese voto de índole nacionalista que hay en Galicia. Usted ha sido durante 15 años, como decíamos, alcalde de Vilalba, 15 años, nada más y nada menos. Sí, casi 16, porque empecé en el 90, pero el 22 de enero. Sí, que por poquito. Usted ha ocupado ese puesto, importante además ser profeta en su tierra, por supuesto. Hablábamos antes de la entrevista de esa línea del ICO para el pago de parte de la deuda a los proveedores, pero ¿es usted de los miembros del PP partidarios o entusiasmados, mejor dicho, con la fusión de ayuntamientos o de los escépticos? Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho, ¿qué diría? A ver, yo creo que el tema de los ayuntamientos es un tema delicado. Estoy de acuerdo en que las circunstancias evidentemente han cambiado. Tenemos una división administrativa, territorial, que casi se va a 200 años de antigüedad, y la realidad social que se vive hoy día es diferente, incluso porque el modo de vivir de la gente ha cambiado, el modo de asentamiento ha cambiado, aquella preeminencia de los núcleos rurales ha dado paso, lógicamente, a núcleos urbanos mucho más grandes y una despoblación paulatina del rural. La forma de comunicación de la gente ha cambiado también de manera. Pero la fusión usted no la ve. Bien, en ese sentido, algún tipo de modificación para adaptar la realidad territorial a la realidad social hay que hacerla. Ahora bien, yo también, como he sido alcalde durante muchísimo tiempo, antes cocinero que fraile, conozco bien la realidad social de Galicia, también tengo que decir que esa modificación hay que hacerla, como decimos los gallegos, con mucho sentidiño. A mí lo que no me parece, por ejemplo, correcto es plantearla sobre términos estrictamente económicos. Hay quien entiende que por agrupar ayuntamientos que se va a ahorrar muchísimo dinero. Yo no veo en dónde está ese ahorro, salvo que vaya acompañado de algo que no sería deseable, que es decir, la eliminación de servicios básicos en muchos núcleos pequeños en los que esa prestación de servicios es absolutamente imprescindible. Que nadie olvide, por ejemplo, en Galicia, ahora que estamos hablando de que uno de los problemas es la despoblación del rural y la inmigración de la gente hacia los núcleos urbanos, que uno de los grandes factores de asentamiento de gente en el rural es el propio ayuntamiento. En la mayor parte de los pequeños ayuntamientos de Galicia es precisamente el propio ayuntamiento, si no la más grande, una de las empresas más grandes y uno de los elementos de dinamización más importante que tiene. Y entonces esa reestructuración nunca debe de ir acompañada de una eliminación de servicios que, por pequeños que sean, para la gente que vive en esos pequeños núcleos rurales son fundamentales. Nos queda muy poquito tiempo, le ruego respuestas un poquitín más breves. ¿Deberían, en cualquier caso, los ayuntamientos que no sean capaces de prestar determinados servicios que, según algunos, ya corresponden en las comunidades autónomas, devolvérselo a la Xunta de Galicia, devolverle esas competencias? Lo que sí habría es que reestructurar cuál es el nivel de competencias de los ayuntamientos, porque están prestando muchas competencias que realmente no les corresponden. También es cierto que algunas porque ellos mismos las han recogido. Yo creo que si se reestructura bien ese nivel de competencias y si efectivamente se actúa en el control del gasto que realizan los ayuntamientos, sí que se puede conseguir ese efecto ahorrador que otros pretenden a través de la fusión. Y usted es también miembro del Comité de Dirección Provincial del Partido Popular en Lugo. Mirando hacia la otra orilla, en el Comité Provincial del Partido Socialista, ¿usted cree que don José Ramón Gómez Besteiro acabará dando el paso para presentarse como candidato alternativo a Pachi Vázquez en la Secretaría General del PSDG? A mí no me cabe duda de que lo acabará dando, lo que no sé es cuándo. No sé si será capaz de darlo. Pero usted ahora sabe que la política es un arte de tiempos y hasta ahora no se ha atrevido a dar el paso, puede ser que se le pase el arroz. Ese es el peligro, como decía Cantinflas con aquella copla permanente, oiga, no se me adelante y tampoco se me atrase, demasiado. En su justo punto. Y en la política hay que medir muy bien el paso. Yo estoy seguro de que José Ramón Gómez Besteiro quiere dar ese paso, pero de momento no encontró el momento para hacerlo.
¿Seguirá Agustín Bamonde en el Parlamento de Galicia? Es decir, ¿tiene usted intención de volver a presentarse? Dios proveerá. De momento vamos a terminar la legislatura y después ya veremos a ver lo que ocurre. ¿Pero a usted le gustaría? Bien, en principio, no diría que no. Don Agustín Bamonde, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una próxima ocasión y mucha suerte con su trabajo. Pues muchas gracias, es un placer. Buenas noches. Y ustedes saben que tienen una cita aquí de lunes a jueves a eso de las 9:30 en Popular Televisión Galicia, Nove Acción. Que pasen una feliz jornada.